¿Qué pasa cuando un periodista, en su búsqueda por la verdad, se acerca demasiado al fuego? Hoy vamos a desentrañar un caso que pone los pelos de punta, el de Miller Orlando Rubio, un reportero que por investigar en una de las zonas más complejas de Colombia, terminó él mismo siendo la noticia y en el banquillo de los acusados. A ver, pensemos en esto. Un periodista hace su trabajo, ¿no? Busca la historia, habla con gente, incluso con criminales, para entender lo que pasa. Pero ¿qué sucede cuando la justicia dice que esas conversaciones no eran periodismo, sino colaboración? ¿En qué momento se cruza esa línea tan delgada? Bueno, para allá vamos. Y todo arranca aquí, en el punto exacto donde se encuentran dos universos que normalmente no deberían tocarse, el del periodismo de investigación y el del crimen organizado. Una conexión que desató una tormenta legal que llegaría hasta lo más alto. Y aquí están nuestros dos personajes centrales. De un lado tenemos a Miller Orlando Rubio, un reportero de un noticiero de alcance nacional. Y del otro, a Pedro en el Rincón, mucho más conocido por su alias, Pedro Orejas. Un tipo que era una leyenda en el mundo de las esmeraldas, pero que según la justicia, también era la cabeza de una organización criminal muy, pero muy peligrosa. Para que nos hagamos una idea de con quién estamos tratando, la organización de Pedro Orejas no era cualquier cosa. Estamos hablando de un grupo que, según las investigaciones, imponía su ley en la zona esmeraldera de Boyacá a punta de violencia. Se les acusaba de delitos gravísimos, homicidios, desapariciones, tráfico de armas. Tenían toda una estructura, casi como un pequeño ejército, con sus propios vigilantes y jefes de seguridad. Un poder fáctico. Y es justo en este punto donde la historia da un giro de 180 grados, porque entra en escena la fiscalía, y su teoría del caso era muy clara. La relación entre el periodista Rubio y el capo Orejas iba mucho más allá de una simple entrevista. A ver, ¿de qué lo acusaron exactamente? El delito principal por el que lo llevaron a juicio fue concierto para delinquir. Ojo con este término que es clave. En palabras sencillas, no te acusan de un crimen en particular, como un robo o un homicidio, sino de algo más profundo, de ser parte del engranaje de la organización criminal, de pertenecer a ella con el fin de cometer delitos a futuro. La acusación de la fiscalía se sostenía en tres pilares. Decían que Rubio, supuestamente, 1, usaba su poder como periodista para crear noticias que le lavaban la cara a la organización. 2, que actuaba como una especie de asesor de imagen, diciéndoles cómo manejar a los medios. Y 3, lo más delicado de todo, que les habría sugerido inventar delitos y culpar falsamente al ejército para ellos quedar como las víctimas. La prueba reina de la fiscalía venía de una serie de llamadas telefónicas interceptadas. En esas grabaciones, según la acusación, se escuchaba al periodista dándole instrucciones al grupo de Pedro Orejas para montar toda una estrategia mediática, para voltear la tortilla y presentarse ante el país como perseguidos por el Estado. Con todo esto sobre la mesa, el caso empezó su largo camino por los juzgados. Y bueno, los primeros resultados no fueron nada buenos para el periodista. De hecho, fueron un golpe durísimo. Fíjense en esta cronología. Los hechos supuestamente pasaron en 2008, pero la acusación formal llegó 8 años después, en 2016. Y en 2020 la justicia habló. Primero un juzgado lo declaró culpable y poco después el Tribunal Superior de Bogotá revisó el caso y confirmó la condena. 2-0 en contra de Rubio. ¿Y la condena? 50 meses de cárcel. Eso es más de 4 años. Una pena que dejaba claro que, para estas dos instancias judiciales, las acciones del periodista habían cruzado, y por mucho, la línea de lo permitido. Y si la cárcel no fuera suficiente, la sentencia venía con algo más, algo que, para un periodista puede ser peor: la prohibición para ejercer su profesión por el mismo tiempo de la condena. Básicamente, una anulación de su carrera y su vida como la conocía. Bueno, con 2 fallos en contra, parecía que todo estaba perdido. Pero a la defensa le quedaba un último recurso. La última oportunidad, llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. Era todo o nada, y allí desplegaron sus argumentos más potentes. La defensa atacó por 2 frentes. El primero era un argumento técnico, de procedimiento. Decían que la jueza que lo condenó ya no tenía la autoridad legal para hacerlo porque su nombramiento había expirado. Pero el segundo argumento era el de fondo, el más importante para el debate: que los jueces habían interpretado todo mal, que lo que veían como colaboración criminal en realidad no era más que periodismo en su estado más puro, aunque riesgoso. Esta frase de la defensa resume perfectamente su punto de vista. Sostienen que el trabajo de un periodista a veces implica sentarse a hablar con lo peor de la sociedad para poder contar lo que pasa, y que eso, por sí solo, no te hace un criminal. La pregunta del millón, claro, es: ¿hasta dónde llega ese diálogo? Y así
Con estos argumentos en la balanza, el destino de Miller Orlando Rubio quedó en manos de la Corte Suprema. Su decisión no solo iba a definir el futuro de un hombre, sino que podía sentar un precedente importantísimo para la libertad de prensa en Colombia. Y entonces la Corte Suprema de Justicia habló, y su decisión le dio un vuelco total a la historia. La Corte absolvió a Miller Orlando Rubio. ¿Por qué? Porque consideró que las pruebas, esas llamadas, no eran suficientes para probar, más allá de toda duda razonable, que él era parte de la organización criminal. La Corte dijo, en esencia, que una cosa es el periodismo, incluso uno que es imprudente o controversial, y otra muy distinta es ser un delincuente. Reafirmó que para condenar a alguien por un delito tan grave, se necesitan pruebas contundentes de su intención de delinquir, y en este caso no las encontraron. Al final, la absolución de Rubio fue una victoria para él y un alivio para muchos en la prensa. Pero el caso nos deja flotando una pregunta fundamental, una que no es fácil de responder. ¿Dónde exactamente se debe trazar esa línea entre informar y ser cómplice? Es un debate complejo y necesario que sigue más vigente que nunca.